Damos la honra y la gloria, ¿verdad?, en esta noche, porque Dios nos ha traído un tema y es muy especial. El tema de ayer fue de mucha bendición, ¿verdad? También hoy, todos los días, el Señor nos da pan, alimento fresco, ¿verdad? Para que sepamos cómo debemos de actuar en este mundo. Como pusimos ahí en el tema, vamos a buscar en el Evangelio, vamos a buscar en Lucas, capítulo 18, versículo 18. Ahí tiene un encabezado, dice: el joven rico, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así su palabra: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamás bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabéis, le dice él: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no honrará, dice aquí, falso testimonio, honrará a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posiciones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nada que haya dejado, dice, versículo 29, y él les dijo, diciendo: os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermano, o mujer, o hijo, por el reino de Dios, porque no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero de la vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque en el último versículo tú hablas claro, Señor, y sabemos que vamos a ser bendecidos en este tiempo y en el que viene, Señor Padre eterno, cuando tú vengas con tus santos ángeles. Te honramos, te glorificamos, Señor, porque hemos estado aquí perseverando, Señor, a través de las luchas y las tribulaciones pequeñas, Señor, pero hayas estado tú sustentando este ministerio, Señor. Padre, gracias porque los que te aman a ti, todas las cosas que nos suceden, Señor, nos ayudan para fortalecer nuestra fe, Señor, y saber, Señor, y conocerte cada día más y descubrir los misterios que tú das, Señor, a revelar a través de la fe y el creer, Señor. Gracias, que esta palabra sea de bendición para aquellos que tienen, Señor, riquezas terrenales, Señor, y que ellos puedan, Señor amado, comprender, Señor, este mensaje, Señor amado, que no todo es dinero en este mundo, en este universo, Señor, que todo depende de la fe y el creer en tu palabra, Señor Jesús. Gracias, amén y amén. En esta hermosa noche, de verdad, traemos esa palabra, y esta es palabra para los que tienen muchas riquezas en esta tierra: gobiernos, reyes y todos aquellos que
han confiado en el Señor, como muchos hombres que trabajaron, ¿verdad? Como Job, trabajaron con alto esfuerzo y tienen riqueza en esta tierra. Y el Señor aquí nos enseña, dice, en este pasaje de la palabra de Cristo Jesús, y el día dice, un hombre principal, dice, le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Muchas personas dicen, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué requisitos debe tener un hombre de dinero o un pobre para adentrar en el reino de Dios? Y el Señor lo enumera aquí y le dice, conoce los mandamientos a este varón. Él lo sabe, le da a entender. Y le dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Escuche bien, se podría decir que ahí le está hablando los primeros dos mandamientos a este varón. Y se podría decir que muchas personas conocen la Biblia, muchas personas conocen los 10 mandamientos y dicen, no hermano, no es el segundo ni el tercero. Entonces, vamos a decirlo así, muchas personas conocen la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Pero para ellos se les hace difícil cumplirlos dentro y fuera de la casa de Dios. Y dice aquí, él conocía todo esto. Y entonces viene el Señor Jesús y le dice, todas estas cosas yo lo he hecho, dice el muchacho rico. Y entonces el Señor le dice, pero falta una cosa, escuchen bien. Y Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás, dice, tesoro en los cielos, y ve y sigue. Escuche bien, esta palabra es fuerte, ¿verdad? Es fuerte para todas aquellas personas que han trabajado duramente, que se han esforzado y han llegado a tener un poco de capital, de dinero, con mucho esfuerzo. Pero si ustedes comienzan a leer en el primer versículo, en el versículo 18, un hombre principal le preguntó. Entonces este hombre era una persona muy importante, muy reconocida, un joven que venía de familias ricas. Y usted sabe que entre veces los padres pueden esforzarse mucho, ¿verdad? Para que los hijos, para que los nietos, para que toda la familia viva bien. Y podemos decir dentro de una nación o fuera de una nación. Puede ser un gobierno, puede ser un reinado. Pero es que le costó a los padres. Pero ¿qué hace la situación cuando reciben los hijos esa herencia? No les cuesta, pero se enamoran de las cosas materiales que hay en el mundo. Y les cuesta también despojarse de esa riqueza. Les cuesta regalarle un poco de esa bendición que fue bendecido a aquellos que lo necesitan. Muchos se enriquecen de manera fraudulenta. Otros se enriquecen con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Pero habían, vamos a decir, como estos hombres, como Zaqueo, como Mateo. Estos hombres eran recaudadores de impuestos y se enriquecieron, dice la Escritura. Pero un día Zaqueo tuvo tanta necesidad como este joven rico, y dice que como era pequeño de estatura, él era muy baja de estatura, él se subió a un árbol de sicómoro. Cuando Jesús iba caminando allí
Dice que lo vio y le dijo: Jesús, desciende pronto, Zaqueo, porque esta noche estaré en tu casa. Y es muy lindo, ¿verdad?, cuando Dios nos habla sin conocernos, cuando nos dicen el nombre. ¿Sabe por qué? Porque este hombre se había enriquecido con los impuestos de un pueblo. Había puesto tantos impuestos y le trabajaba al Estado que se había enriquecido. Pero qué bonito es cuando el hombre necesita de Dios y no necesita del dinero, ¿verdad? Y esto es lo lindo y maravilloso. Me gustaría que me acompañara y buscara lo que dice en Juan 8:34. 8:34. Juan 8:34. Busquemos primeramente esa cita bíblica para que conozcamos un poco lo que es importante despojarse de los bienes materiales. 8:34 dice: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis estar. Juan 8:34. Sí. 8:34. Perdón, dice: de cierto os digo. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, el adorar o amar mucho a la riqueza es un pecado. El adorar y amar es un gran pecado. Y a este varón el Señor le dijo: ve y regala todos tus bienes y dáselo a los pobres. Y esto a muchos le cuesta, regalar o deshacerse de las cosas ilícitas que han adquirido a través de cobros de impuestos, robos y muchas cosas. Pero es allí la palabra: si no se arrepienten, le es pecado. Si no hacen lo que dice el Señor a través de su palabra, nunca van a encontrar el perdón y lamentablemente van a morir en el pecado. Voy a buscar una cita bíblica aquí y vamos a buscar Lucas 8:26. Escuche lo que pasa aquí. 8:26. Aleluya. Vamos a buscar Lucas 8:26. No solo a los ricos vino a buscar el Señor. No solo a los pobres vino a buscar el Señor. También los que son poseídos por demonios. Este tema es para todos aquellos que necesiten de Dios. Para el rico, para el pobre, para los que están endemoniados, los que necesitan tener paz en su corazón, para los que tienen problemas de flujo de sangre, para las personas que han tenido muchos matrimonios o convivencia y no han podido encontrar paz en su vida. Y escuchen bien lo que dice Lucas 8:26. El endemoniado Garadeno. Y arribando, dice, a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera, dice, opuesta a Galilea, allí llegó él a tierra. Vino a su encuentro un hombre de la ciudad, él, dice, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa
ni moraba en casa, sino dice en sepulcro. Este, al ver a Jesús, aleluya, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes contra mí, Jesús, hijo de David? Dice, hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes, porque, aleluya, porque mandaba al espíritu inmundo, dice, que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y te atacaba con cadenas y grilletes, pero rompiéndolo, las cadenas era impelido, dice, por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Entonces, Jesús no solo vino por los ricos, también por las personas que están endemoniadas. Dios es el sanador de todo, es el perdonador de nuestros pecados. Y este personaje que usted escucha aquí, no solo era él, sino que eran dos personas, endemoniados hasta donde más no se podía. Pero cuando miraron al Rey de Reyes y Señor de Señores, ellos sabían con qué autoridad iba ese hombre. Así que en esta noche, si usted escucha esta palabra, sepa que no es un hombre el que la está hablando, sino que el Espíritu Santo de Él es el que está morando dentro de mi cuerpo para que usted sea libre. Sea libre del pecado de la ambición, sea libre de los demonios que lo atormentan noche y día. Cuando usted no siente paz, cuando usted se sienta y cuando usted comienza, no, tengo que hacer tal cosa, y usted no siente paz ni tranquilidad ni deseo de comer. ¿Por qué? Porque hay demonios y legiones que te atormentan. Así que el Señor es grande y poderoso y está buscando hombres, mujeres que se quieran arrepentir. Así como este endemoniado de Garaén, que necesitaba la ayuda de Dios, se postró delante de Jesús. Así este hombre rico dice que lo buscó y le dijo: ¿qué debo de hacer para recibir la vida eterna? El Señor te habla en esta noche. Si tú eres un hombre que tiene dinero, si tú eres un hombre que tiene posición económica y ya sea bien con el sudor de tu frente te haya ganado, haz lo siguiente: comparte esa bendición, compártala. ¿Saben por qué? Porque el Señor lo dice, y aquí se lo dice al joven. Escuche bien, escúchelo, escuche lo que dice al joven rico. En el último versículo se lo dice, y se lo dice a los discípulos también. Escuchen bien, dice en el versículo 29: y él les dijo: de cierto os digo que el que no hay, dice, aleluya, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermano o mujer o hijo por el reino de Dios, porque no haya recibido mucho más en este tiempo y en el siglo venidero. Entonces, los discípulos, aunque andaban con Jesús, siempre visitaron a su familia. Por eso es que le digo, no hay hombre que no haya dejado su casa, sus hijos, su familia. Porque Pedro le dijo: nosotros dejamos todo, nuestros bienes. Pero Jesús le recalcó. Así que Dios siempre los bendició, siempre le dio su bendición al 1%, como dice la Escritura. Siempre hubo comida,
Siempre hubo sanidad en ellos, siempre hubo ropa, calzado y todo. Dios proveyó. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir cuando usted deja lo que más ama? Que usted debe vivir por fe. Usted debe vivir por la palabra de Cristo. Léame Marcos 6. ¿Qué le dijo Jesús a los 12 discípulos? Cuando los llamó para que predicaran el evangelio, le dijo: id de dos en dos y predicad el evangelio de salvación. Marcos 6, capítulo 6, el 1 en adelante. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Es lo que dice él. Marcos 6. Sí. Aleluya. 6:1. Santo Dios. Vamos a leerla. Perdón, Marcos 6, 7. Entonces dice: misión de los 12 discípulos. Después llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlo de dos en dos, dice, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó, dice, que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni en el cinto, dice. Escuche bien: alforja, ni pan, ni dinero, ni en el cinto, dice. Y después, sino que calzasen sandalias, le dijo. Y no vestido, dice, dos túnicas. No tenían que llevar nada estos hombres, solo llevar la fe, la palabra que Dios le había enseñado a ellos. Entonces, todo esto, para seguir a Cristo, tenés que cumplirlo. Y para una persona que tenga esta vida de rico, de estabilidad, de economía, de alimentación buena, se le es difícil llevar este camino. Y más los que han aprendido a tener una buena vida a través de un cristianismo, también se le es difícil. Quedarse en la pobreza es terrible. Pero aquellos que cumplen la palabra de Cristo Jesús, estoy seguro que no se le hará imposible. Aunque Dios bendiga al 1%, ellos compartirán esa bendición. Le damos la gloria y la honra a Dios por aquellas personas, por aquellos pastores que Dios lo ha bendecido al 100% y ellos bendicen a sus fieles iglesias que llegan, a las ovejas que llegan al recinto. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, porque aquí esta palabra es para que hagamos la voluntad de Cristo Jesús. Y lo más bonito de todo, que este varón, escuchando la palabra de Jesús, escuche bien lo que pasó en el 23. Entonces, escuche bien. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riqueza. Escuchen, Jesús lo dijo. Es muy difícil para aquellas personas. Es muy difícil. Pero yo te quiero decir que para el que desea realmente servirle a Cristo, las riquezas no le interesan. Vamos a buscar en Lucas
18:8. Vamos a ver este bonito mensaje. Lucas, 19:8. Aleluya. Escuchen lo que pasó con este varón. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado, o sea, robado a alguno, se lo, escuche bien, se lo devuelvo cuadruplicado. Escuche bien. Y esto era un hombre que se había enriquecido a través de ¿qué? De los impuestos. Así muchos gobiernos se enriquecen a través de los impuestos, a través de leyes, utilizando lo que es su poderío. Pero aquí es, si ellos se arrepienten de corazón, ellos van a encontrar misericordia en el Señor. Y Jesús lo dice al hombre rico, también se lo dice. Se lo dijo: ve y regala todo lo que tienes a los pobres. ¿Qué le parece? Dáselo. Y es lo primero que hizo ¿quién? Zaqueo. Amén. Y Zaqueo, si usted lee un poquito más arriba, dice que Zaqueo era un recaudador de impuestos. Era un recaudador de impuestos. ¿Ya? Que se había enriquecido porque le había puesto tantos impuestos a la gente y la gente no lo miraba bien. Y él, cuando entró Jesús a su vida, que él sintió la necesidad, él sabía que estaba en pecado, él reconoció que le había robado a los ciudadanos de Jericó. Así que Dios es bueno y manda palabra a cada nación, a cada gobierno, para que se arrepientan de sus maldades. Dios es grande y poderoso, y nosotros como siervos, como evangelistas, debemos de declarar la palabra sobre la nación que nos ha puesto, sin temor, porque Dios no nos ha puesto espíritu de cobardía. Si hay algo que está sucediendo dentro de mi nación, Nicaragua, Dios lo destruirá con su poder. Dios ha mandado 2 veces palabras. Si no han aceptado, viene el juicio de Dios sobre cada familia que ha desobedecido, sobre cada gobernante de las naciones que ha desobedecido, y poco a poco ese imperio caerá. Y está comenzando por Siria, Damasco, y comenzarán a caerse, derrumbarse, porque el Dios que yo predico le viene anunciando que regresen todo al pueblo de Cristo Jesús, al necesitado, a la viuda, al huérfano, a los niños, que regresen todo a la niña de sus ojos, que es la iglesia de Cristo. Dios es grande y poderoso y tomará el control de todas las cosas que se están surgiendo en este año y los siguientes años que vendrán. Así que no hay que tener temor, porque el Dios que habita en mí habita también dentro de una cárcel, habita también dentro de una montaña, habita también dentro de una cloaca. Si pudieron aguantar aquellos hombres que acaban de salir libres porque un régimen cayó, y ahí se dieron cuenta cuántas riquezas había ahí, pero no la compartió con la gente pobre de Siria, así caerá todo el imperio del mal. Todas las riquezas, todo será destruido por la palabra. Sigamos leyendo qué dice Mateo 9:9.
Mateo 9:9. Vamos a leerlo. Llamamiento de Mateo. Y me gusta. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Sea rico, sea rey, sea gobernante, sea magistrado, sea recaudador de impuestos, sea lo que sea, el Señor le está llamando. Y dice su palabra, llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre, dice, llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Escuche bien. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores se habían venido, dice, y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Escuchen bien, qué hermosa palabra. ¿Quién era Mateo? Un publicano, un hombre que le trabajaba a un gobierno, un hombre que recaudaba los impuestos de toda la población. ¿Qué le parece? ¿Será casualidad que el Señor en esta noche está hablando para las naciones y el mundo entero? ¿Será casualidad que todas las naciones están bajo presión de grandes impuestos, grandes normas de leyes y decretos de gobierno? El Señor lo que está diciendo en esta noche, es necesario que los que hagan leyes se arrepientan y busquen a Jesús, que sigan a Jesús. Y no solo aquel que ha sido llamado, sino que todo aquel que escuche la palabra, para que entren a un arrepentimiento y un perdón de pecados. Porque mantener a un pueblo sumergido con migaja, ese es un gran pecado. Porque Dios puso en abundancia. El Señor no ha puesto la tierra por escasez. En la tierra hay oro, hay plata, hay diamante, hay piedras preciosas. Y los gobiernos empobrecen las naciones para enriquecerse ellos y su familia y todos los allegados que están dentro de los gobiernos. Por eso este es un llamado al arrepentimiento que el Señor hace a todas las naciones. No solo estoy hablando para mi tierra, Nicaragua, sino para todas las naciones. Es un llamado de arrepentimiento para que lo busquen al Señor. Buscadlo mientras puede ser hallado, dice el Señor. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Dice que no solo Mateo lo buscó, sino que también otras personas se le agregaron. Dice el versículo 11. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro? O sea, ¿por qué come Jesús con ellos? Le dijo, con los publicanos y pecadores. Porque los fariseos eran de los descendientes de Moisés, entre comillas, aunque hacían cosas malas, oprimían también al pueblo, excediendo las leyes. Los publicanos igual. Los publicanos, fariseos y seduceos eran gente religiosa que tenían sus culturas. Se podría decir que eran gobernadores, administradores de la palabra, como hoy en día muchos ministerios con diferentes nombres, pero cada uno tiene su doctrina y sus leyes. Y esto es lo que vino a hacer Jesús, a quebrantar esas leyes de hombres, esas doctrinas de hombres, esas creencias de hombres. Y este es el mismo Cristo que estoy predicando yo, para quebrantar todas esas leyes impuestas por hombres. ¿Y qué pasó? Le dijo Jesús esto: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Esto es Jesús respondiéndole a los fariseos. Jesús esta noche le habla a los gobiernos. A pesar que ellos puedan tener comida, bebida, dinero, lujo, mansiones, cuentas bancarias, pero ellos son pobres
de espíritu. Y pobres porque no tienen la salvación de Cristo. Y pobres porque tienen un espíritu, ¿sabe qué? De avaricia. Y la avaricia es mala. Voy a poner un ejemplo, por eso es que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Quién era Naamán? Naamán dice que era un general que le trabajaba a un gobierno, a un estado. Un general que gobernaba. Y este hombre se mantuvo, dice, y necesitaba la ayuda de un milagro. Siempre Dios va a poner a alguien a trabajar dentro de esos lugares donde hay incredulidad, donde existe la tiniebla, para que seamos luz. Y esa mujer le dijo, mira, hay un profeta que se llama Eliseo, que ese te puede sanar, él puede orar y se puede sanar. Y el hombre agarró oro, plata y todo, y dice hasta telas preciosas, y se la llevó. Ya el Espíritu de Dios ya había hablado con el hombre y le dijo, vete, anda a hacer este trabajo. Dile que se sacuda 7 veces en el río Jordán, que él se sanará. Pero como aquel hombre era de rangos militares, el hombre no quería. ¿Por qué no vino él? ¿Por qué no vino el profeta? No, mandó esta palabra. Entonces, escuchen bien. No es necesario que venga Cristo Jesús para que le digan a los gobiernos que se arrepientan. No es necesario que descienda otra vez Cristo Jesús para que le diga a los estados y a los gobernadores que es necesario arrepentirse y regresar todas las cosas que han saqueado de una nación, que se la den a los pobres. Porque ellos son los que han empobrecido a las naciones. Ellos son los que han empobrecido a África. Ellos son los que han empobrecido Venezuela. Ellos son los que han empobrecido Cuba. Ellos los que han empobrecido es todo Centroamérica, Norteamérica. Siempre ellos. Y yo te quiero decir que si no se arrepienten antes de todos estos acontecimientos, lamentablemente van a perecer sus hijos y ellos mismos, y no van a tener un perdón del Dios Altísimo. Por eso el Señor esta noche manda esta palabra para todos los gobernantes, para todas aquellas personas que se han enriquecido ilícitamente con un pueblo, una nación, que se arrepientan. Y seguimos la lectura bíblica. Vámonos a Mateo 9:13 para ya terminar. Y le dice estas palabras: id pues y aprended lo que significa, dice, misericordia. Quiero, dice, y no sacrificio. Dios pide misericordia. O sea, si una persona tiene tanto dinero, lo que Dios busca que hagas misericordia con tu pueblo, con el necesitado, con el que está a la par. Vos podés tener mansiones en tu casa, vos podés alimentarte bien, pero tu vecino, ¿sabe qué? Se le está pagando el agua, se le está pagando la luz, se le está pagando todos los intereses para que tú vivas bien. Entonces, deja de subir los impuestos. Haz misericordia con tu prójimo. Págale el jornal, págale el dinero que le corresponde. El buey que tría esta tierra. Porque hoy estamos viviendo, ¿sabes cómo? De migaja. Y aquellos que tenemos a Cristo Jesús, ¿sabes qué? Estamos viviendo bajo la riqueza de Dios. Porque entre medio de tanta escasez, los hijos de Dios somos bien bendecidos. Entre medio de tanta escasez, Dios va a utilizar a alguien con misericordia para vestirlo bonito, para que tenga los arreglos bonitos dentro del altar. Y Dios va a usar siempre a alguien. Pero déjate usar tú que tienes dinero. Déjate usar tú que estás en una asamblea y ganas bien. Déjate usar tú que eres un diputado y estás socando
al pueblo, oprimiendo al pueblo, poniéndole la soga al cuello al pueblo con tantas leyes. Sean más conscientes, tengan más misericordia. Esto es lo que le está diciendo el Señor Jesús a todos los ricos, a todos los jóvenes ricos que vienen debajo de un estado, debajo de un gobierno, que no saben qué es aguantar hambre, que no saben lo que es andar a pies, que no saben qué es andar en bus, que no saben cuando se le termina el combustible a un carro, cómo tenés que empujarlo, y si te tocó en una subida, tenés que echarla toda y tenés que buscar ayuda, y si no hay ayuda, ahí te quedaste. Dios está buscando que sean más misericordiosos, y eso es lo que quiere Dios para con todos los gobiernos de esta tierra. Y así tiene que ser. Este hombre, Naamán, dice que hizo caso, y su lepra fue sanada. Y usted piensa que este hombre, Eliseo, tomó de los bienes que le llevaba Naamán. Pues no, los siervos de Dios siempre vamos a hacer caso a lo que dijo Jesús: no llevemos ni alforja, ni doble túnica, ni dos calzados. Que nuestro pago es la comida, nuestro pago es donde nos dan alojamiento, nuestro pago va a venir del cielo, nuestro pago no está en cada día que usted ofrenda o diezma, no. Gracias a Dios, este ministerio se mantiene bajo la fe de Cristo Jesús. Predicamos el Evangelio gratuitamente, y a donde nos llaman, nosotros vamos y asumimos nuestros pasajes. Dios es grande y poderoso. Si hay personas que los toca el Señor y mandan su ofrenda, como dice, es porque fueron tocados por el Señor y quieren ser partícipes de la obra, como cuando a Moisés se hizo la casa de Dios, aquella gran carpa donde estaba el primer tabernáculo, y todos colaboraron porque todos quisieron ayudar. Y así va a ser en el tiempo del Señor en este ministerio. Sigamos buscando este pasaje bíblico y busquemos Mateo 16 y 26. Escuchemos lo que dice. Dios sana a todo aquel que desea, a todo aquel que desea ser sanado. Dios sana al rico, Dios sana al endemoniado, Dios sana a la mujer de flujo de sangre. Hay muchas personas ricas que han gastado todo su dinero en medicina, en doctores, en ultrasonido, en resonancia magnética, pero ¿qué? No se han arrepentido. Y esta es la palabra para todos aquellos que tienen su fe en el bendito dinero. Despójense de esa fe, porque esa fe no es válida en el reino del Señor. Vamos a buscarlo. ¿Y qué dice en el versículo 26? Escuchen bien. Jesús, en el versículo Mateo 16, 26 y 27, vamos a leerlo. Escuche bien lo que le dice a las personas que creen en lo que es el dinero. Dice, voy a leérselo desde el 25. Porque todo aquel que quiera, dice, salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará, dice. Esto es para los que confiamos en el Señor. Para cuando Dios nos da estas palabras que son fuertes, para los reinos, para los opresores, para los gobiernos, muchos le tiembla la boca. ¿Por qué? Porque ellos tienen temor a morir. Pero el que está en Cristo, esta es la palabra que le corresponde. Si tú mueres predicando este evangelio, recuerda que vas a tener una salvación y una vida eterna. Y hay todo aquel que calla su boca y no la declara, va a creer haber ganado su vida, pero la perderá, dice el Señor.
Así que, querido hermano, cuando Dios te deposite una palabra, un mensaje, no lo retengas. Dilo, porque el que te está mandando a predicar este evangelio es el mismo Cristo Jesús, el mismo que escogió a los 12, ir y predicar el evangelio. Y no dijo, cállate, ir y predicar la verdad. Y escuchen lo que sigue diciendo en el versículo 26. Porque, ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Esto es para los ricos y para aquellos que se están enriqueciendo a través de la escritura. Los terratenientes que están dentro de las iglesias, que gobiernan y tienen una jerarquía y administran mucho dinero y no comparten con los pobres. Escuche bien, y dice así: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Quién somos nosotros? Escuche bien, hermano. Si usted está creyendo que levantar un tabernáculo, levantar una casa de oración, es para que te esté entrando dinero, estás actuando mal. Es para que vengan almas al arrepentimiento, para que se bauticen en agua y después que el Espíritu Santo caiga ese don del Espíritu Santo. Hay muchos que levantan tabernáculos para enriquecerse, pero el que está llevando esta obra aquí, el Ministerio Nacional e Internacional Profético de Getsemaní, es para dar a conocer y que se le quite las vendas de los ojos, que se le quiten las cerillas de los oídos a los hermanos que por mucho tiempo han sido oprimidos, para que confíen en la palabra de Cristo Jesús y para que busquen la verdad. Por eso en Apocalipsis dice: salga pronto, pueblo mío, de esas casas. Seguimos la lectura bíblica. Vámonos al versículo 27, que dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria. ¿De qué? De su Padre, con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Así que, querido hermano, si tu fundamento fue el dinero, si tu fundamento fue amar más a la riqueza, si tu fundamento fue más hacer dinero en esta tierra, vas a tener tu recompensa aquí en la tierra. Pero si tu fundamento fue Cristo Jesús, vivir bajo la misericordia de Dios, vivir bajo la promesa que dice que no te iba a faltar ni tu comida, ni tu bebida, ni tu vestimenta, ni donde dormir, ni a ti ni tu familia. Y el día que tú mueras, toda la casa, si le sirvió así al Señor, allá va a ser recompensado. Lo está diciendo la palabra. Entre veces hay tantas personas que escuchan la palabra, pero como que no hay discernimiento. Hay un espíritu que lo ha controlado, y ese espíritu, ¿sabe cómo se llama? La teología de hombre que le lava el cerebro a los propios hermanos dentro de la iglesia. Para eso se capacitan, para eso estudian tanto, para dormir a un pueblo. Pero el que es de Cristo siempre va a anunciarle que este evangelio es gratuito, se predica gratuito, y que nada del mundo es con dinero aquí. Y si se mueve algo, si necesitamos algo, Dios proveerá, Dios dará la fuerza. Como muchas veces Dios ha prohibido las cosas aquí en este lugar. Sigamos la enseñanza, busquemos lo que dice el Señor en el versículo más abajo, en el 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustaran, dice, que no gustaran de la muerte, dice, hasta que haya venido el Hijo del Hombre, viniendo en su reino. Así que todos aquellos hombres que no han escuchado la palabra, que no han querido regresarle al pueblo lo que es del pueblo, aquellas personas que no quieren dejar el poder, Dios cuando venga van a querer morirse y no van a poder encontrar la muerte. ¿Sabe por qué? Porque van a tener temor
van a querer arrepentirse y ya será muy tarde. Y cuando venga la muerte sobre ellos, va a ser fatal. Porque Dios le ha enviado pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles a cada nación. Y las naciones, los gobernantes, los que dictan las leyes, no se quieren arrepentir. Así que Dios hará justicia dentro de cada nación donde hay opresión. Dios lo hará. Así que en esta noche Dios lo que da a conocer que toda persona que quiera buscar a Cristo, que quiera seguir los caminos de Cristo, tiene que dejar la ambición, tiene que creer en Él, tiene que tener fe, tiene que bajar el ego y ser humilde. Quiero hablar un poquito de Zaqueo. Dice que Zaqueo vivía en Jericó y era un hombre muy rico. Y él era el jefe, dice, de los cobradores de impuestos. ¿Qué le parece? Entonces no era una clase pobre, era un hombre muy rico, igual como este joven rico. Pero este joven rico le dio tristeza abandonar su riqueza. Y escuchen lo que dice en el versículo 25. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico. Escuche bien. Entrar un rico en el reino de Dios. ¿Quién dijo esa palabra? La dijo Jesús. Tanto comportamiento de una persona cristiana o mundana, ya después ya no quiere ser pobre. Ya no quiere ser pobre. Ya no quiere que la pobreza llegue a su vida. ¿Por qué? Porque ellos ya están acostumbrados a su estilo de vida, a rozarse con gente de alto estirpe, o sea, de alta categoría. Entonces, no recuerdan cuando eran pobres, cuando se alimentaban con arroz y frijoles. No se acuerdan cuando sus padres eran tristes campesinos. No se acuerdan. O cuando eran tristes hombres de barrio que andaban posando. No se acuerdan. Y muchos gobernantes así han tenido su vida. Han surgido de la nada. Y se han enriquecido, ¿sabe a través de qué? De las guerras, de oprimir a un pueblo, de hacer dictaduras de leyes, y así sucesivamente. Y por eso el Señor corrige a todas las personas que son ricas. Y el que rico que haya aceptado a Cristo, que ayude al pobre, le dice el Señor. Así como Mateo, así como Zaqueo. ¿Sí o no, hermana? Dice que Mateo y Zaqueo ayudaron a los pobres después que se convirtieron. Ya no pueden seguir siendo los mismos. Tienen que ayudarlos. Hay muchas personas que se convierten al Evangelio. ¿Sabe para qué? Para sacar lucros. Y el que va con esa mentalidad es anticristo. El que le sirve al Cristo Jesús por riqueza, sinceramente le está sirviendo al anticristo. Nosotros le servimos a Cristo por amor, por obediencia, y predicamos esta palabra para que usted se arrepiente y abra sus ojos y crea en un Cristo de salvación. Versículo 26. Escuche bien. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Escuche bien. Muchas personas en esta tierra dicen: seguir a Cristo Jesús es difícil. Seguir a Cristo Jesús es imposible. ¿Sabe qué?
Para seguir a Cristo Jesús es necesario tener el deseo dentro de tu corazón. Te lo hablo por experiencia. Para seguir a Cristo es necesario tener esta mente abierta para que esta palabra entre en ti y se apodere todo tu ser, para que dejes un mundo de pecado, un mundo de avaricia. Y yo te lo voy a hablar. Yo tengo un trabajo muy hermoso, muy bonito. Soy constructor, soy maestro de obra. Las circunstancias de la vida, yo cuando estudié esta profesión, que es la mano derecha de un ingeniero, ya sea civil o arquitecto, mi aspiración era hacerme de dinero. Escuche bien. Dije yo, voy a ser maestro de obra para enriquecerme. Escúcheme bien. Y trabajé, gané muy bien, pero en el transcurso del tiempo, ¿sabe qué? Me engrandecí. Tuve gente cerca de mí que trabajaron a un gobierno, pero de pronto todo eso me lo quitó el Señor. ¿Sabe por qué? Porque había engrandecido un ego en mi corazón. Y volví a caer abajo. Y cuando Dios me tocó a mí, mi corazón me dijo, ¿sabes por qué caíste? Porque te olvidaste de tus hermanos, porque te olvidaste de tus padres. He aquí yo vuelvo y te vuelvo a rehacer. Hoy trabajo en la construcción, pero ya no tengo esa mentalidad. Cobro lo que el Señor me dicta en mi conciencia, en mi corazón. Ayudo al necesitado, ayudo a aquellas personas que me piden favor. Ayudo a esas personas. Y Dios proveerá, digo yo siempre. Y Dios me ayudará. No importa cuántas veces mis manos se chollen, se peleen, no importa. Pero yo sé que lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Vamos a llevar esta sana doctrina hasta donde me ayude el Señor. Porque acuérdese que usted es una ofrenda viviente para el Señor. Y esta palabra es para que usted la crea. Si usted quiere recibir a Cristo, el Espíritu Santo es el que te va a convencer. No hay nada imposible para el Espíritu Santo. Solo que usted abra su corazón y su mente para que entre el Señor. Por eso es que le dijo Jesús a los discípulos: lo que ustedes miran imposible, para mí no es imposible. Para el Espíritu Santo no es imposible. Muchas personas, escúcheme bien, y ejemplo tenemos. La mujer que tuvo 5 maridos, la samaritana. Alabado sea Dios, ¿verdad? ¿Le cambió la vida o no le cambió la vida el Señor? Se la cambió. Y le dijo el Señor: sí, 5 maridos ha tenido, pero el que tiene no es tu marido. La mandó a casarse. La mujer salió corriendo y dijo: este hombre sabe todo de mí, dio fe y testimonio y cambió su vida. La mujer del flujo de sangre, ¿cuántos años tenía enferma? 12 años. Se fue por detrás, le tocó el manto mientras el Señor Jesús estaba escuchando a Jairo, que se le estaba muriendo a la niña. Y su fe le sanó, dice la palabra de Cristo Jesús. Esta es la misma palabra que viene depositando el Señor. Dios sana. Y esta mujer dice que tenía dinero. Y Dios la sanó. Así el endemoniado de Gadareno también. El Señor lo sanó. Y dice que lo seguía después. Y todas estas mujeres lo seguían a Jesús. ¿Querés seguir a Jesús? Dale la libertad al Espíritu Santo para que entre en tu vida. Deja de hacer las cosas malas. Ayuda al prójimo, al necesitado, al huérfano, a la viuda, al ciego, al menesteroso. Ayúdalo. Si Dios te ha puesto ofrenda suficiente en tu casa de oración, ayúdale. No te sigas enriqueciendo, que te vas a meter en problemas con el Señor. Ayúdales, por favor. Te lo hablo como hermano en Cristo Jesús. Así también hubo otro hombre. ¿Quién era Saulo de Tarso? Estoy dando solo ejemplos para que usted crea que el Señor cambia la vida y transforma y restaura. ¿Quién era Saulo de Tarso? Era un hombre perseguidor de la iglesia. Dice que fue a Roma a buscar, dice, documentos, escuche bien, a buscar leyes donde las dictaban. ¿Para qué?
para ir a traer presos, dice, a todos los que predicaban el Evangelio de Jesús, y matarlos, y torturarlos. Lo mismo que estamos viviendo en todos estos años, y seguiremos viviendo bajo la tortura. Cuando viene esta palabra fuerte, los estados no les gusta, los gobiernos no les gusta, los espíritus inmundos se incomodan, porque esta es la palabra que ha dado el Señor a este ministerio. Y dice que cuando iba camino a Damasco, dice que una luz resplandeciente lo turbó y lo botó, dice. No dice que iba en el caballo montado, sino lo turbó y lo botó. Lo puso ciego a él y a los que estaban junto con él. ¿Para qué? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dijo el Señor. Esta es una palabra para todos, para el rico, para el pobre, para que nos arrepintamos. Y este hombre sabía idioma, era un hombre de leyes. ¿Estudió con quién? Con Gamaliel, un hombre de leyes. Pero dice que Dios lo transformó también. Y fue el último, dice, el más pequeño de todos, utilizado con poder. Para el Espíritu Santo no hay nada imposible, varón, mujer, que escuche esta palabra. Si tú tienes un estatus social alto, no le tengas temor a la pobreza. Sépalo, que lo que tenemos como vestido, lo que tenemos como calzado, este techo, es ganancia. Porque desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos regresaremos a ese hoyo que nos espera. Y no importa cuánta plata tú tengas, no importa cuánta medicina, cuántos doctores tú pagues, de todas formas tú te vas a morir. Y si no estás bien con el Señor, tu alma va a perecer. Ricos y pobres vamos al mismo hoyo, dice. Y escuche bien lo que sigue diciendo la palabra de Cristo. El 27. Y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible ¿para quién? Para Dios. Así que Dios ha puesto muchos ejemplos en esta tierra. Cambió la vida ¿de quién? De Naamán. Cambió la vida de la mujer samaritana. Cambió la vida del endemoniado de Garaé. Cambió la vida de Pablo. Cambió la vida de Mateo. Cambió la vida de Zaqueo. Cambió la vida de la mujer de flujo de sangre. Así que no hay nada imposible. Y hasta para la muerte, la vida es Cristo Jesús. Así que comencemos a buscar a Cristo Jesús noche y día. Dios es grande y poderoso, hermano. Y otro ejemplo más, la mujer que lo encontraron en adulterio. Así que Dios perdona todo tipo de pecado. Dios lo que está buscando es a las personas enfermas, a la persona que está en pecado. Esta noche habla a los gobiernos, a los estados, al pueblo, a todos aquellos que sientan la necesidad de buscar a Cristo. Versículo 28. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posiciones y te hemos seguido. ¿Qué es lo que le dijo Pedro? Hemos dejado nuestras posiciones. ¿Qué es posición? Bienes materiales. ¿Qué trabajo ejercía Pedro? Pedro tenía su barca. Era pescador. Y era un hombre de negocio. Dejó su negocio. Siguió a Jesús. Así que todas aquellas personas que viven bajo negocio también tienen que darle tiempo al Señor. No es solo dedicarle tiempo a la obra. Miren, vamos a dar un corto testimonio. Trabajo en la construcción, ya le había dicho. Pero para hacer esta obra se necesita hacer sacrificios vivos también. Nos olvidamos un rato del trabajo y salimos desde temprano desde donde trabajamos para venir a predicar aquí. Venir a arreglar asientos, venir a barrer, venir a arreglar altar. Y esto es para la obra del Señor.
que vengamos cansados, Dios nos da la fuerza. Dios es el que provee los alimentos. Dios es el que bendice a aquellas personas que nos dan trabajo para que siga esta obra, créanlo. El predicar el Evangelio no es cosa fácil. Dijo Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Mientras que los otros 10 hombres miraron que no podían hacer nada en la tierra prometida porque había gigantes, Caleb y Josué dice que miraron bendiciones. Así que entre medio de lo que es grande, Dios tiene el control. Dios proveerá. Joven rico que escucha, hombre que tiene dinero, escucha la palabra de Dios, arrepiéntete, haz la obra que el Señor te está mandando a hacer. Busca de Cristo antes que muera, antes que perezca tu familia, varón de Dios. Escucha lo último que el Señor te da. Y dice el versículo 29. Y Él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermano o mujer o hijo por mi reino de Dios. Así que Jesús es el que conoce nuestro pensamiento, ¿verdad? Y nuestro corazón. A pesar que Pedro le había dicho que había dejado sus posiciones para seguirlo a él, en los capítulos de la Biblia nos enseña que la suegra de Pedro se había enfermado y Pedro la llevó a visitar. Y Jesús oró por la sierva y se sanó. Así que somos mentirosos si decimos que dejamos la familia. Siempre va a haber un momento que Dios va a permitir para ir a visitar a tu hijo, a tu padre, a tus hermanos. Siempre va a ser. Pero toda aquella persona que diga que ha dejado su padre, su casa, su hermano, es mentiroso. Porque un día vas a ir a visitar a tu padre. Vas a ir a visitar a tu mamá. Así que, querido hermano, no te confundas. Si Dios me traspasó desde Managua hasta acá a la comarca Los Castros, es porque Dios tiene un plan para bendición en este lugar. Es para traer una palabra de avivamiento, que crean, que confíen en el Señor. Y así terminamos esta prédica en el versículo 30. Que no hayas de recibir mucho más en este tiempo, dice el Señor, y el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué vas a recibir en la vida eterna? La corona de justicia. Son 7 coronas. Démosle gloria y honra al Señor, porque ahí estaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que dio la promesa, me iré a preparar morada para vosotros, donde yo esté y vosotros también. Entonces vamos a saludar a los hermanos que estuvieron conectados a la página, para la gloria y honra de nuestro Señor, ¿verdad? Damos fuerte saludo, ¿verdad?, a nuestros hermanos, a Pedro José Martínez, a Delma Denia Urbina, ¿verdad?, nuestra hermana, a Vladimir Olivera, Anthony Javier Villagas, a Mauricio Montero, a Nelly Castellano, Miguel Díaz y Mecha Hammer. Él es de Kenia. Hasta allá en Kenia, África, estamos llegando. Y nuestros hermanos, algunos son de Estados Unidos, otros son de Nueva York, y nuestros hermanos de Nicaragua. Le damos la gloria y la honra, ¿verdad? Otros son de Ecuador. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, que hasta ahí ha extendido las cortinas ¿de qué? De vuestras habitaciones. Y ha reforzado la estaca el Señor. Sigamos adelante predicando este buen evangelio de salvación. Dios me lo bendiga en esta hermosa noche. Amén.